Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les habla Armando García, director de Radio Nuestra América en los Estados Unidos en el programa Noche Literaria. Este programa es radial para la radio en línea Nuestra América y también en las redes pueden verla, y los que ya están sintonizando en las redes pueden ver que tengo a un escritor que lleva por nombre Miguel Iván Montoya Montoya. Ya le iba yo a preguntar que si era el Montoya a la doble potencia, pero parece que no. Miguel Montoya, bienvenido a Radio Nuestra América en el programa Noche Literaria. Es un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Para mí también es un gran placer estar con ustedes. Muy Compartir bien. este rato. Muchas gracias. La razón por la cual lo estoy entrevistando es que usted tiene su primer bebé, su primer libro, por decirlo así, que se llama La gracia del sufrimiento para volver a Dios. Cuando yo entrevisto a gente que menciona mucho a Dios, ¿usted es un hombre de fe por lo que le haya pasado o por lo que haya vivido o por qué llegar al punto de escribir algo con el nombre de Dios en un libro? Bueno, la verdad, pues muchos pensarán que por el título del libro es un libro bíblico. Y la verdad que no, pero sí tiene un gran tinte espiritual. Muy bien. El título el libro lo quise titular así porque el libro está basado en una historia de una hija mía. Una Muy hija bien. que desaparece, la arrancan de mi lado, de mis brazos, y ella desaparece. Y empieza una gran búsqueda para saber dónde estaba, encontrar a mi hija. Mi hija fue una de las niñas más buscadas en el mundo. Estuvo en la lista de los 20 niños desaparecidos más buscados en el mundo por la Interpol. La buscó el Gaula, la policía, la fiscalía, todos los medios de comunicación. Por acá inclusive tengo recortes de prensa, ¿sí? Tengo muchos recortes de prensa donde sale mi hija, pero solo a través de un gran milagro pude localizar a mi hija. A pesar que recurrí a todas instancias, tuve la oportunidad de conocer a un amigo y me dice: Miguel, usted ha recurrido a las personalidades más importantes del mundo, pero no ha recurrido a la persona más importante del universo, que es Dios. Si usted deja todo esto en manos de Dios, le garantizo que en un mes va a tener noticias de su hija. Ya habían transcurrido 4 años buscando a mi hija. Y hice lo que este amigo me recomendó, y exactamente al mes, como él me lo profetizó, pude localizar a mi hija. La localicé en una isla cerca de Hong Kong, en la China, una isla que se llama Macao. Entonces se podrá saber el gran milagro que me hizo el Señor y por qué, pues, tengo la razón de que el libro se llame así. A pesar de que el gobierno de Colombia hizo todo para que me devolvieran la niña, a mi hija, este objetivo nunca se cumplió. Bueno, quiero hacer una pausa. Miguel Iván Montoya Montoya es colombiano. Andaba yo tan emocionado con el título del libro que se me olvidó mencionar que él es colombiano. O sea, a su hija se puede decir, por lo que me está platicando, fue víctima de un secuestro, una especie Sí, de tráfico de niños, se pudiera hablar de esa manera, aunque suena medio trágico, pero eso apunta a lo que ocurrió, o lo que ocurrió, a eso apunta que fue lo que pasó ahí, ¿no? sí, esto fue, según las investigaciones que hicimos, fue patrocinado. Lo que pasa es que la isla de Macao en ese entonces, a pesar de estar cerca de Hong Kong, le pertenecía a Portugal. Es una isla que era de Portugal. Y esto lo patrocinó, fue un diplomático portugués, ¿sí? En el libro escribo quién se la lleva, cómo se la llevan, cómo la sacan del país, cómo resultó por allá en Macao. Y resulta que
Cuando yo descubro que mi hija estaba en la isla de Macao, paso esta información a las autoridades. Las autoridades me decían que era imposible que un niño de Colombia lo fueran a sacar de esta manera, que era imposible. Mm. Y cuando ellos me confirman que en verdad mi hija estaba en Macao, yo me llamo un general de la República, el director del DAS, en ese entonces el general Montenegro, y me dice que hay que averiguar cómo a su hija la sacaron del país. Pensando que a mi hija le habían falsificado documentos y todo eso, me meto, digámoslo así, en el bajo mundo de la delincuencia en Pereira para dar con el mejor falsificador de documentos, para averiguar si a mi hija le falsificaron papeles, pasaportes, firmas para sacarla del país. Y di con él y me entrevisté con él, pero él me asegura de que él con niños, que él me podía falsificar cualquier documento, pero que él con niños no se metía. Y seguimos pensando cómo a mi hija la sacan del país. Yo tengo un cuñado que en ese entonces trabajaba en la fiscalía, en el CTI, y le pedimos el favor que se consiguiera una orden de un fiscal para ir a allanar la oficina de archivos de pasaportes de la gobernación de Risaralda, en Pereira. Y él se consigue esa orden, nos fuimos él y yo para la gobernación de Risaralda, mostramos la orden del fiscal y nos metimos los archivos. Mi cuñado revisa un cajón, yo reviso el otro cajón. Cuando yo estoy revisando el cajón, encuentro el pasaporte de mi hija. Y dentro del pasaporte había un registro civil de la ciudad de Pereira. Mi hija nació aquí en Anserma, se registró en Anserma, todo aquí en Anserma. Y resulta que ahí fue cuando yo descubro en Colombia cómo eran los niños llevados del país a otros lugares, a otros países del mundo, sin la necesidad de falsificar documentos. Y por el caso de mi hija Daniela, fue que se cambió la manera de registrar los niños en Colombia, para que no se siguieran llevándose en los niños como se me llevaron a la hija mía. Los niños hoy en día en Colombia, cuando nacen, son inmediatamente registrados en el hospital o en la clínica donde nacen y les dan un papel que se llama Registro Nacido Vivo. Y con ese registro van a la notaría y registran a los bebés. Yo fui el que descubre en Colombia hace 24 años, yo hice ese gran descubrimiento. Se puede decir que gracias a mí y modestia aparte, ya los niños no son llevados de Colombia hacia otros lugares del mundo gracias a la investigación que yo hice. Sentó un precedente prácticamente en el país. Total. Sí, sí. Ahora, cuando usted descubre el documento del pasaporte de su hija, es un pasaporte verídico, ¿no? No es falsificado. Pero lo que usted me No, dice es que tiene una ficha de registro de Pereira, pero no nació ahí. Entonces la ficha sí está falsificada, ¿no? a ver, le voy a contar cómo fue. Ujú. Resulta que entonces cuando descubrimos ese pasaporte y que adentro había un registro de una notaría de la ciudad de Pereira, nos fuimos hacia esa notaría Ujú. y hablamos con el señor notario. Le dijimos, ¿usted se acuerda de pronto de este registro, de esta niña? Entonces, sí, aquí llegó una mujer con una niña y dos señoras testigos. Ah, La señora dice que desde que ella estaba en embarazo, el papá la abandonó, el papá de la niña, que la abandonó, que él se echó a perder, que no se sabe nada de él, que ya han pasado 4 años. Entonces, que la vienen a registrar con los apellidos de la mujer. El notario le pregunta a las dos testigos que testigos. son cómplices de la mujer que si eso era verdad. Claro, ellas dicen que sí. Mm. No, sí, la mujer desde que estaba en embarazo, el papá de la niña la abandonó y que esta es la hora que no se sabe nada de él. Entonces les dan un nuevo registro con los dos apellidos de la mujer. Con ese registro se van para la oficina de pasaportes y sacan el pasaporte.
Y con ese pasaporte, entonces, como supuestamente no tiene papá, no necesita la autorización del papá para poderla sacar del país. Y eso el gobierno de Colombia no lo sabía. Cuando hago ese descubrimiento, estalla la noticia a nivel nacional, sí, el escándalo más grande, y me comunico con el general Montenegro, el director del DAS, que son los responsables de los que salen y entran del país, y me dice, ¿sabe qué, señor Montoya? No conocíamos ese método. Yo le dije, señor, mi general, si mi hija la descubrí gracias a un milagro, la descubrí en la China, ¿dónde estarán los restos de los, dónde están los otros niños desaparecidos? ¿En qué lugar del mundo? Entonces, de esta manera tan fácil se llevan los niños de Colombia. Y es una mafia dedicada al secuestro de niños para llevarlos a otros países. ¿Qué edad tenía su hija cuando ocurrió esto? 4 años. 4 años. Sí. Pero lo que pasa es que muchos de los niños son llevados para esclavizarlos, prostitución, adopciones ilegales. Por muchas razones son secuestrados y llevados de Colombia hacia otros lugares. Yeah. Es increíble la historia. Ahora déjame hacer una pregunta y disculpe por hacérsela. ¿Cómo No, no. encontró a su hija? ¿Bajo qué condición encontró? Bueno, a ver, ¿cómo fue el milagro? ¿Cómo pude yo descubrir a mi hija? ¿Dónde estaba? Ya habían pasado 4 años buscando a mi hija. Todos los medios de comunicación, como ya dije, fiscalía, DAS, policía, etcétera, buscando a mi hija. Hasta que, como ya también dije, conocí a un amigo que me dijo que dejara todo esto en manos de Dios. Y en esos días nosotros teníamos unos detectives que habíamos contratado para que nos ayudara a buscar a la niña, y uno de los detectives, Miguel, hay 2 mujeres que son hermanas y que son de su pueblo, de Anserma. Ellas necesitan hablar con usted. Entonces me dijo, váyase para Anserma y comuníquese con ella. Me vengo para acá, para mi pueblo, las llamo y me dicen que efectivamente que necesitan hablar conmigo. Me fui a hablar con ellas y me dice, Miguel, ¿cierto que usted hace tiempo se le llevaron una hija? Y yo, sí, es verdad. ¿Usted qué sabe de ella? Absolutamente nada. Dice que la han visto en Pereira, pero hemos revolcado ese Pereira al derecho y al revés, pero nada, nada, nada. Entonces me dice, Miguel, no se ponga a buscar a su hija, que su hija está en Macao. Yo nunca había hablar de ese lugar. Yo pensé que era Maicao, que es una ciudad a la frontera de Venezuela. Entonces yo le dije, Maicao, me dijo, no, en Macao. Y yo, ¿y eso qué es? Eso es una isla que queda cerca de Hong Kong en la China. Yo me derrumbé, yo no podía creer. Yo no, es que yo puse una demanda en la fiscalía, en el DAS, para que a mi hija no la fueran a sacar del país. Me dice, Miguel, nosotras hace 15 días venimos deportadas de esa isla. Nosotros estuvimos con su hija, cargamos a su hija. Pero Miguel, su hija llora y sufre allá. Miguel, váyase por la niña y tráigala. Entonces, esas 2 mujeres son las que la llevaron. No, No, no. no. Pero sí conocía a la persona que se la llevó. Sí la conocía. Entonces, dígame si no es un gran milagro. Venir 2 mujeres de esa isla, que son de mi pueblo, venir hasta acá y decirme que estuvieron con mi hija ya en ese lugar, pues para mí es un gran milagro. Sí, pero estas mujeres, ¿qué es lo que hacían en esa isla siendo colombianas? Es lo que también, una pregunta que a cualquiera le surgiría. La isla de Macao era como decir Las Vegas en Estados Unidos. Ok, bien. Sí, entonces había de todo. Entre ellas, prostitución, tratas de blancas. Entonces yo me imagino que estas 2 mujeres estaban en ese cuento. Ok. Muy bien. ¿Y su hija? ¿Dónde está? ¿Cómo la Bueno, encontró?
Mi hija hoy en día ya tiene 28 años, vive, ya es en España, en Murcia, ya tiene su esposo, tiene 2 hijos. Eh, en el libro cuento que tuve un reencuentro con ella después de muchos años, ¿sí? Pero cuando ella, la isla cuando ya pasó a ser de la China, muchos portugueses regresaron a su país de origen, a Portugal. Ujú, Entre ellos, mi hija, porque ya la China tomó posesión de esa isla. Cuando ujú. mi hija estaba en la China, perdón, pasó a vivir a Portugal, yo me fui a buscarla. Yo me fui a buscarla y la encontré. Pero cuando yo me fui a buscarla, en España me pasa a mí otra desgracia. Es que la historia No, sí, es hay tremenda. que leer el libro, hay que leer el libro. Nada más lo La- que la- quiero saber es a qué edad se la llevaron a Portugal, por decirlo así. ¿Qué edad tendría eh, su hija? yo cuando me fui a buscar a mi hija ya tenía 12 años. 12. 12, sí. Cuando yo caigo en esa desgracia en España, pierdo todo contacto con ella. No volví a saber absolutamente nada. Después de otros 12 años, yo tengo otra hija aquí en Colombia, se llama Luisa Fernanda. Ujú. Un día se me arrima mi hija Luisa Fernanda y me dice, papá, adivine con quién me estoy chateando. Yo, pues no, ni idea con quién. Con mi hermanita Daniela. Yo me quedo sorprendido porque hacía más o menos 12 años que no sabía nada de ella. Yo deme el teléfono, yo la llamo. Mm, la llamo, ella me contesta y yo hablo con Daniela. Y me dice, sí, ¿con quién? Le digo yo, hija, soy yo, tu papá Miguel. Eso le generó como un shock muy fuerte para ella, porque uno no sabe qué cosas le dirían, le hicieron un lavado de cerebro, bueno, entonces ella me dice, usted no es mi papá es fulanito de tal, ella me menciona un nombre y una persona. Y yo le dije, tranquila, hija, tranquilice, yo no le quiero causar daño, si es preciso, no la vuelvo a llamar. Y así fue, pero le dije a mi hija Luisa Fernanda que se siguiera comunicando con ella, Claro, que no le claro. fuera el rastro. Al poco tiempo, Luisa Fernanda me llega con una noticia diciéndome que, papá, tengo algo para decirle, vas a ser abuelo. Y yo, ¿cómo así? Ah, Daniela va a tener, Daniela va a tener un bebé. Yo, sígase comunicando con ella. Luego al tiempo, Luisa Fernanda me dice, papá, ya eres abuelo. Daniela acaba de tener un bebé. Me da alegría y nostalgia a la vez por no estar al lado de ella. Y al poco tiempo de haber nacido mi nieto, fui yo el que recibe una llamada y era mi hija Daniela. Y me dice, papá, soy yo, tu hija Daniela. Y el que casi se enloquece, le da un shock esa psicológico. fue acá. Yo, hija, usted no sabe lo Sí, que sí, es. Me sí. ha tocado pasar buscándote por todo el mundo. Dice, papá, yo lo sé, por eso te estoy llamando. Quiero decirte que eres abuelo, tengo un bebé y quiero que lo conozcas. Y yo, claro que sí, claro. Envíame fotos, videos, lo que quiera. Esto hace más o menos 5 años para acá. Ujú. Mi hija tuvo otro bebé, Jair Gabriel, y teníamos una fecha para un reencuentro aquí en Colombia. Inclusive todos los medios de comunicación aquí en Colombia están a la expectativa de ese reencuentro. Ujú. Pero a los pocos días, ya sabe que llegó la pandemia. Cerraron aeropuertos, no cancelaron vuelos y todo eso. Entonces se canceló lo del reencuentro y bueno, estoy a la espera a ver si programamos otra fecha para que ella pueda venir. Ella me expresa, me dice que está loca por venir, por reencontrarse con nosotros, por conocernos. Y bueno, vamos a ver.
queriendo Dios ¿Y usted cuando... no ha podido ir a España? Bueno, a Portugal. ¿Está en Portugal o está en España ahorita? Sí. Lo que pasa, no, ella vive hoy en día en España. Muchos me dicen, bueno, ¿y usted por qué no va a visitarla? Mm. Yo le digo, no, yo quiero que ella venga aquí, que conozca su verdadera familia, que conozca sus raíces, su pueblo donde nació. Yo quiero que es que ella venga aquí y que conozca toda la verdad, ¿sí? Que conozca toda la verdad. De pronto, digámoslo así, entre comillas, sería fácil yo ir y visitarla, sí, está bien, pero no. Aquí hay otra familia que la quiere conocer, que la quiere compartir con ella. Ok, la pregunta que tengo ahorita es, ¿ella tiene otros apellidos? ¿Alguien le puso otros apellidos? Ah, En un, sí, digan. en un principio sí, el mismo nombre, pero con otro apellido, Mm. ¿sí? Pero resulta que yo mandé a anular ese segundo registro que le sacaron en Pereira. Entonces, el pasaporte que ella tenía ya con base a ese registro en Pereira quedó nulo. Entonces, ella le tocó casi que volver a empezar a hacer las vueltas de papeleo desde un principio, desde cero. Entonces, ella sí luego me solicitó, papá, yo necesito que me envíe el verdadero registro civil, ¿sí? El de Anserma. Entonces, me tocó que enviarle el verdadero registro con su verdadero nombre, sus verdaderos apellidos, y se lo envié y bueno, ya ella hoy en día tiene su verdadero nombre y sus verdaderos apellidos. Su hija, con la que ha estado charlando, fue una persona fundamental para que realmente lo reconociera usted como su papá, ¿no? Por las pláticas y todo. ¿Cómo fue ese encuentro de su otra hija con ella? ¿Cómo se encontraron? ¿No sabe usted? ¿Tiene detalles de cómo se No, logró eso? o sea, las dos hermanas. Ujú. Luisa Fernanda me dice que la empezó a buscar por las redes sociales y que la encontró. Ah, mira. Porque yo también le hice esa pregunta, bueno, dije, ¿y usted cómo la localizó? No, papá, yo la empecé a buscarla por las redes sociales y ahí la encontré. En este libro hay muchas cosas extraordinarias que yo lo llamo para mí milagros. Por ejemplo, recibir una carta del presidente Samper, que en ese entonces era el presidente Samper, él me envió una carta diciéndome que había dado orden presidencial para que todos los organismos del Estado buscaran a mi hija y que estuviera lo más pronto posible a Milagro. Eh, Otro momento extraordinario que yo lo llamo milagro es cuando me llama el doctor Francisco Santos, que fue embajador en Estados Unidos, vicepresidente. Sorpresivamente yo recibo una llamada de él y me dice, hablo con el señor Miguel Montoya. Y yo, sí, ¿con quién hablo? Habla con Francisco Santos del Tiempo. Yo, así, doctor, cuénteme. ¿Es verdad que a usted se le llevaron una hija y que está en Macao, China? Y yo, sí, doctor, eso es verdad. Perdóneme la expresión, pero palabras textuales de él. Me dice, no sea hijo de puta. Esa fue la expresión de él. ¿Usted cuándo viene para Bogotá? Yo, doctor, yo esta semana tengo que ir a Bogotá porque me van a hacer una nueva entrevista por RCN Televisión. Cuando salga la entrevista se me viene para las instalaciones del Tiempo para que hablemos personalmente. Y así fue. Yo me voy para las instalaciones de RCN, me hacen una nueva entrevista, luego me voy para las instalaciones del Tiempo y charlo personalmente con el doctor Francisco Santos en su oficina y le cuento toda la historia de mi hija. Ujú. Otro encuentro casual y yo diría que tiene un tinte algo gracioso, que fue con el presidente Pastrana. Ujú. Yo iba con un amigo para la ciudad de Pereira a hacer una vuelta personal. Otro amigo me dice, Miguel, ¿verdad que usted ahora para Pereira? Y yo, sí, yo voy ahora para Pereira. ¿Será que le puedo pedir un favor? Y yo, claro, usted me podía comprarme el Cristo de San Benito.
Yo en ese entonces no sabía quién era San Benito y cuál era ese Cristo. Y yo, ¿y cuál es ese Cristo? No, usted va a un almacén de artículos religiosos y pregunta por el Cristo de San Benito y me lo compro. Yo, está bien. En ese entonces, le estoy hablando casi 24 años, me dio como 40.000 pesos. Y me fui para Pereira con el otro amigo, hicimos la vuelta personal, me fui para un parque que se llama Parque del Lago en Pereira, a un almacén de artículos religiosos y pregunto por el Cristo. En verdad la señora me trae un Cristo muy hermoso, muy lindo, y yo qué belleza de Cristo. ¿Cuánto vale? 40.000 pesos. Se los pagué. Cuando salgo del almacén, estaba ese parque del lago totalmente militarizado. Había ejército, policía. En una esquina del parque estaban unas vallas con un poco de gente ahí amontonada. Y luego pasan unas camionetas blindadas y detrás de esas camionetas más camiones de la policía. Y yo, bueno, ¿esto qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Le pregunté yo a un señor que estaba por ahí, señor, ¿qué pasa acá? ¿Qué es todo eso? No, es que esas camionetas que van allá, va el presidente Pastrana y va para esa esquina donde está toda esa gente ahí amontonada. Le digo yo al amigo, camine, vámonos a conocer al presidente Pastrana. Y nos fuimos donde estaba toda esa gente amontonada. Llegan las camionetas, usted se podrá imaginar pues toda la seguridad que había alrededor de él, y se baja el presidente Pastrana y todo el mundo empezó a alzarle las manos, presidente, presidente, y llega el presidente y se acerca donde estábamos todos nosotros y le empieza a darle la mano a todos. Pero yo veía que la gente le entregaba unos sobres, señor presidente, ayúdeme, ayúdeme, y él recibía los sobres. El amigo con el que yo estaba me dice, Miguel, ¿por qué no aprovecha y dígale al señor presidente que le ayude a traer a su hija? Yo, ¿será que sí? El presidente pasa por mi lado, le doy la mano y no lo suelta y le digo, señor presidente, ayúdeme. A mi hija me la secuestraron y está en Macao. Me dijo, ¿en Macao, China? Yo, sí, señor presidente. Me dice, yo conozco Macao. Vea, hagamos una cosa. Yo voy a entrar a este edificio a una reunión. Salgo en una hora. Vaya, escríbame una carta de todo lo que pasó y me espera a la salida. Yo, listo, señor presidente. Me fui yo a conseguir un lápiz y un papel a escribir una carta y me fui a esperarlo. Era imposible yo ir a donde estaba en ese edificio porque había un gran cordón de seguridad. Cuando precisamente a la hora que sale el presidente Pastrana, yo empiezo a brincar y a mostrarle la carta, señor presidente, la carta, la carta. Y él me ve y se viene hasta donde yo estaba. Yo, señor presidente, vea, aquí está la carta. Me dijo, listo, yo lo voy a leer. Pero de esas cosas que se le vienen un poco de ideas en menos de un segundo, me acordé del Cristo del amigo. Yo, señor presidente, vea lo que le compré. Le compré este Cristo pensando en usted. El otro amigo con el que yo estaba apenas me fue mirando, ¿qué es lo que está haciendo? Regalando un Cristo que no es de él. Cuando el presidente recibió el Cristo, ¡ah, qué belleza de Cristo! ¡Qué hermosura! Yo, sí, señor presidente, se lo compré pensando en usted. Para cada vez que usted vea a ese Cristo, se acuerde de mí y me ayude. Y él se fue con la carta y el Cristo muy emocionado. Cuando el amigo me dijo, Miguel, ¿ahora usted qué va a hacer? ¿Qué le va a decir a su amigo? Ya, yo no sé, yo me le invento cualquier cosa. Yo regreso a Anserma y el amigo, el Mi dueño del Cristo, Cristo. él me estaba esperando cuando me dice, Miguel, me trajo el Cristo. Yo, ¿qué me le invento? Yo, no, pues le voy a decir la verdad. Yo le voy a dar, Rubén, yo le voy a decirle la verdad. Yo sí le compré el Cristo. Pero cuando yo salía de comprar el Cristo, iba yo caminando y en una esquina me encontré con el presidente. Y me dice, ¿con cuál presidente? Pues con el presidente de la República, con el doctor Andrés Pastrana. Le comenté lo de mi hija y hermano, y a mí tuve como un impulso y lo único que se me ocurrió fue regalarle el Cristo suyo al presidente Pastrana. Pero tranquilo, Rubén, que yo esta semana tengo que volver y le traigo el Cristo. Entonces me dice el amigo, oiga, Miguel, o sea que usted iba caminando por las calles de Pereira
y se encuentra con el presidente Pastrana y usted habla con él. Yo sí, Rubén, más o menos eso me pasó. Que me decía, Miguel, eso invéntese que usted más bien se me cateó esa plata, que lo atracaron, que lo robaron, invéntese cualquier cuento. Pero eso que usted en una esquina se encuentra con el presidente de la República, habla con él y le regala mi Cristo, ese cuento no lo cree nadie. Pero tenía testigo, ¿no? Tenía al otro camarada, Claro, ¿no? yo tenía otro amigo, claro. Sí, Y claro, esa anécdota, todas esas anécdotas las cuento en en el el libro. libro. Y también iba yo a contar esto, pero por razones de seguridad, porque bien saben en qué país vivimos, Mm. me recomendaron no hacerlo, pero altos funcionarios del Estado me chantajearon, Mm. me pidieron una fuerte suma de dinero para buscar a mi hija y que cuando la rescataran y me entregaran a mi hija, le tenía que darle otra fuerte suma de dinero. Yo estoy hablando de funcionarios muy altos del gobierno. Mm. Pero por razones de seguridad me dijeron que no escribiera esa parte ahí en el libro. Por eso ese pedazo no está en el libro. Ah, no, es por su propia seguridad también. O sea, también, sí. Ujú. Muy bien, bueno, pues fue una gran odisea. Hay que ver si la pandemia permite que se tenga el reencuentro, pero sí se han visto en video, sí se han visto en ¿Cómo? fotografía. Uy, sí, mucho, semanalmente. No hay semana que no nos enviemos fotos, videos, nos hacemos videollamadas y ella ya me dice, papá, papá, tal cosa, papá, la que, inclusive cuando ella tiene problemas, alguna cosa, me llama como a pedirme consejos. Ujú. Entonces sí Y, tenemos ya una muy buena relación. perdón, ¿y ella tiene recuerdo de cómo fue secuestrada? ¿Tiene recuerdos de la infancia antes del suceso? ¿Ella? Bueno, ella tiene un vago recuerdo por allá de nosotros. Ella dice que más o menos ella sí se acuerda. Pero de eso se trata la segunda parte del libro. Ah, bueno, ya no La me la segunda parte platiqué. es que ella venga y que me cuente qué fue lo que pasó durante todos esos años para sacarle la segunda parte de este libro. Entonces son 24 años de ausencia de su hija. Ahorita tiene 28, 29 años aproximadamente. Sí, Ya, sí, muy tiene bien. 28 años, Ya. 28. Son muy interesantes, entonces sí es un gran milagro, por eso tiene el título La gracia del sufrimiento para volver a Dios. Pues tiene Ujú. mucha connotación, no religiosa, pero sí milagrosa, de esta forma para levantar la fe de cualquiera, ¿no? Claro que sí, sí. Incluso mucha gente me han dicho que les ha dejado una gran enseñanza espiritual. Ujú. Ahora, este libro, ah, bueno, aparte de lo que usted logró, que se hicieran los cambios dentro de los procedimientos para obtener pasaporte en su país, este libro, ¿cómo ha medido usted el éxito del mismo? Y ¿qué le ha dicho la gente? ¿Hay comentarios? ¿O si ya se ha servido para levantar conciencia del problema social tan grande que existe, no nada más en Colombia, sino en el mundo, en el secuestro o de infantes, de niños que los sacan de un país a otro para llevarlos a ser esclavos de pederastas o de pedófilos o de cualquier otra índole, lo más bajo que hay o la escoria humana? ah, ah, ¿Qué tanto levantamiento de conciencia ha dado este libro, La gracia del sufrimiento para volver a Dios? Bueno, la verdad, de pronto, como ya te había dicho antes, pues digamos, el libro no ha sido muy famoso, pero mi esposa tiene una palabra que dice que ha sido el libro más valorudo, ¿sí? El libro ha llegado por personalidades muy importantes. Cuando yo salgo a la calle, cuando yo hice el lanzamiento del libro, eh, mucha gente se me acercaba, mucho, inclusive todavía me dice, Miguel, es tremenda esa historia suya es tremenda. De verdad que detrás de cada persona hay una historia, hay una historia.
Y me dicen, gracias a usted se evita de que se siguieran llevándose los niños del país. Y deja, tengo también una anécdota de una persona que tenía ya decidido de suicidarse, de quitarse la vida. Y una tía mía se dio cuenta y fue y lo buscó y le dijo, vea señor, antes de suicidarse le va a pedir un favor, léase este libro, léase. Y el señor se lo leyó. Y gracias a Dios me dice la tía, Miguel, ¿quiere que le diga una cosa? El señor se lee el libro y se le quitan los deseos de suicidarse. Dice que en realidad hay personas que sufren más que otras. ¿Y cómo es que esta persona, por todo lo que batalló, por todo lo que luchó, y tiene esos deseos de vivir? ¿Y cómo es que yo estoy pensando en quitarme la vida de pronto por una bobada? Entonces, yo quiero mucho mi librito, es como un hijo más. Es como un hijo más, yo quiero mucho mi libro. Ha pasado por personalidades tan importantes como para mí, como católico que soy, y no hay que desconocer de que católicos, no católicos, su santidad el Papa Francisco es una personalidad muy importante a nivel mundial. ¿Sí? Y tener la dicha de que su santidad hubiese recibido el libro mío, y no solamente de haberlo recibido, sino tener la dicha y la alegría y el honor de yo haber recibido una carta de parte de él dándome los agradecimientos. Perfecto. ¿Sí? Dentro de esa carta que él me escribe, me envía la bendición apostólica. Un padre, un sacerdote, me pregunta, Miguel, ¿usted sabe el significado de la bendición apostólica? Y yo me imagino que es una bendición cualquiera. Me dice, no, Miguel, la bendición apostólica es una bendición muy especial que el Papa no a todo el mundo se lo envía. Se lo envía a personalidades muy importantes a nivel mundial. Y me quedo yo aterrado que cómo se lo envía a usted. Entonces me llenó más de orgullo, de alegría. Recibir esta carta del Papa para mí fue extraordinario. Pues lo felicito. Ahora, ¿dónde puede uno adquirir su libro? Bueno, el libro, no sé si allá en Estados Unidos, en otros países, circula una revista que se llama Círculo de Lectores. No sé. Yo tampoco sé. O, bueno, de pronto el que conozca esta revista, que fue otra cosa extraordinaria que sucedió, porque Círculo de Lectores me pide el favor que si le podía enviarle a ellos un libro para estudiarlo, a ver si lo podían publicar. Yo le envío el libro, pero como una de las secretarias me dice, no, Miguel, yo creo que el libro no lo van a publicar porque Círculo de Lectores solo publica libros que tenga como mínimo 350 páginas. El suyo tan solo tiene 80. Yo le dije que bueno, que está bien, no había ningún problema. Pero a los días después vuelve y me llama esta niña de Círculo de Lectores y me dice, Miguel, no tengo ninguna explicación, no sé qué sucedió, qué pasó, pero por primera vez Círculo de Lectores va a publicar un libro con tan solo 80 páginas. Es el único libro que circula en Círculo de Lectores con menos de 350 páginas. O si no, pues me puedan llamarme al 321-729-6811 o al correo jamor, con J, jamor, jamor52, hotmail.com. Me pueden escribir a esa dirección. Y en las plataformas como Amazon y todas esas todavía no ha podido colocarlo. O no intenta. No, la verdad que no. Sinceramente, no ha llegado el libro hasta por allá.
Sí, porque ahí en Colombia yo imagino hay mucha gente que tiene libros en Amazon y los tiene a la venta y otros los tiene en las plataformas mismas de esa cosa por medio de libro digital. Y la gente lo puede ver, etcétera, etcétera. Muy bien, nada más por último, ¿para cuándo tendrá el próximo, la segunda parte? Y si puede leer algo de la carta del Papa para cerrar la entrevista. Bueno, la carta, sí, va con el escudo, todo con el eslogan del Vaticano. Entonces dice Si la puede, Secretaría de la Estado. puede mostrar a la cámara para que la gente en las redes la vea. Aquí está, Ujú, sí, dice Secretaría de Estado. ujú. Y, y aquí dice Vaticano con la 28 fecha. de abril del 2021. Ajá. Ujú. Entonces, aquí dice Asuntos Generales. Dice Vaticano, 28 de abril del 2021. Estimado en el Señor, animado por sentimientos de filial adhesión y afecto, ha tenido la amabilidad de hacer llegar una atenta carta al Santo Padre, acompañado de una publicación. Su santidad, agradeciendo este gesto de cordial cercanía, lo anima a perseverar en sus propósitos de vida cristiana y a seguir transmitiendo la alegría del Evangelio a cuanto lo rodea. Asimismo, el Papa Francisco le suplica que rece por él y por los frutos de su servicio al santo pueblo de Dios, al mismo tiempo que invocando la protección maternal de la aventurada Virgen María, Madre de la Esperanza, le imparte de corazón la implorada bendición apostólica, que complacido se hace extensiva a su familia y demás seres queridos. Aprovecho la presente oportunidad para expresarle testimonio de mi consideración y estima en Cristo. Esa Muy es la bien. carta de identidad. Bien. Bueno, pues yo personalmente lo felicito y más por haber encontrado a su hija en las circunstancias como la encontró y tiene mucha razón los que le ayudaron con la edición del libro de que esta es una historia que debería ser contada y sabida por todo el mundo. Y no sé hasta cierto punto, con el paso del tiempo, mientras haya más difusión de su libro, pueda crear conciencia en la sociedad colombiana para que sepan de lo que ocurre pues en su país, que no es nada más de que hayan cambiado el trámite de pasaportes para que sea mucho más estricto y sea, se puede decir como blindar cualquier falsificación, pero yo lo que he sabido, los secuestros y todo eso de niños siguen ocurriendo en el mundo. Y es una Sí, situación muy grave que es un problema gravísimo de la humanidad. Y usted tuvo la fortuna de haber encontrado a su hija viva. ¿Ya? Y yo he sabido de sí, otros casos que son prácticamente, ah, ahorita con la cuestión de lo que ocurre en Rusia y Ucrania, de esa zona del país hay niños y niñas que los encuentran al otro lado del mundo trabajando en prostíbulos para satisfacer sexualmente a millonarios o gente pudiente. Cuando todavía no todavía están muy chiquitas las niñas o muy chiquitos los niños como para llegar a hacer lo que tengan que hacer para poder comer. Entonces, eso es un problema humano muy, muy, muy fuerte. Y no sé cuándo realmente eso vaya a terminar, pero usted tuvo pues la bendición de Dios, como puedes decir su libro, para poder haber encontrado a su hija. Y en cierta forma, pues, en cierta forma lo felicito, pero también hay que agradecerle al Creador que haya podido encontrar a su hija en lo que usted llama como un milagro. Los milagros existen, ya que está uno de ellos. yo quisiera de pronto, si me da la oportunidad, quiero aprovechar para decir una cosita. Ujú, Eh, eh, yo siempre he tenido dos sueños. La primera fue haber sacado el libro y que gracias a Dios con mucho esfuerzo y sacrificio lo saqué. ujú, Pero tengo un segundo sueño y es llevar este libro al cine. mm. ¿Cuántas
¿cuántas veces no hemos visto películas basadas en historias reales? Esto lo que yo le he estado contándole es cosas así por encima, porque en el libro escribo muchas cosas más que pasaron. Ujú. Si hay un productor de cine que me escucha, alguien que está en el séptimo arte, pues a ver si trata de comunicarse conmigo, porque a ver si podemos plasmar también esto, llevarlo al cine, porque la historia es tremenda, yo sé que la historia es bonita, llega al corazón de la gente, y a alguien que haga una adaptación a esto, yo sé que sale una gran película. Pues espero que lo escuchen aquí por medio de mi radio. Yo me apunto para promoverlo y a ver si resulta un buen productor del séptimo Ojalá. arte o en su propio país. No sé cómo esté la industria del cine ahí, que alguien pudiera animarse. O ha de haber algún productor colombiano fuera del país que ya no puede estar por las mismas razones políticas, sociales, etcétera, etcétera, que ocurren en su país, que pueda animarse. Yo conozco mucha gente de Latinoamérica que están dedicadas a diferentes actividades y puede ser una de ellas que escuche este programa o lo vea en las redes, que usted anda buscando un productor de cine para llevar su libro al celuloide y espero que tenga el éxito y lo que yo pueda ayudarle para promover este asunto, nada más se comunique conmigo con mucho gusto a través de la persona que lo contactó Muchas conmigo. gracias, Dios le pague. No, no, al contrario, que a usted y que Dios lo siga bendiciendo. Un fuerte abrazo, saludos a su hija que está en España o en Portugal y saludos a su familia completa y que Dios lo bendiga siempre. Un fuerte abrazo Gracias, virtual y espero algún día conocerlo. Hasta luego. Dios le pague. Muchas gracias por esta gran oportunidad. Fue un gran placer haber estado con ustedes. El placer es mío. Hasta pronto.